Hola, hola, buenos días. ¿Se me escucha bien? Ya, estupendo. Gracias por confirmar, ¿eh? Bien, entonces, el día de hoy vamos a continuar con el curso de filosofía y hoy nos toca ver el tema de epistemología, ¿eh? Epistemología. Bueno, para comenzar, la palabra epistemología proviene de la palabra griega episteme y voy a apuntarlo aquí en el chat. Algunas cosas las voy a apuntar en el chat para que tomen nota. Viene de la palabra griega episteme, que significa ciencia, que significa ciencia. Y ojo, debemos diferenciar episteme, que es ciencia, de gnosis, que es conocimiento, porque la nociología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento. Ahora, ¿por qué debemos diferenciarlas? Bueno, porque el conocimiento es una noción mucho más general que la noción de ciencia. O sea, la ciencia es un tipo de conocimiento, pero todo conocimiento no se reduce al conocimiento científico. Hay otros tipos de conocimiento también. Conocimiento cotidiano, como por ejemplo, uno podría estar en su cuarto y decir que el color de mi habitación es amarilla, y ese no sería en sentido estricto un conocimiento científico, porque no está siguiendo el método científico. Es un conocimiento ordinario, cotidiano, pero es conocimiento. El conocimiento científico es un tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento específico que sigue un método específico también, el método científico. Y precisamente hoy vamos a ver por qué hay esta diferencia entre conocimiento y conocimiento científico. El conocimiento científico está incluido en el conocimiento, pero todo conocimiento no se reduce al conocimiento científico, ¿eh? Por esa razón, son nociones diferentes, ¿eh? Entonces, por ejemplo, si en algún examen les preguntan o les ponen algún ejemplo y hablan del conocimiento en general y les dicen de qué rama se está discutiendo aquí, pues la respuesta obvia es nociología. Pero si se está hablando del conocimiento científico solamente y los problemas que surgen con respecto al conocimiento científico, como por ejemplo, cómo distinguir entre ciencia y lo que no es ciencia, cuáles son los pasos del conocimiento científico, entonces la rama específica de la filosofía que estudia eso es la epistemología, ¿no? Entonces, ahora sí, veamos de qué va esto, de la epistemología. Mm, uy, no avanzaba. Ya, ahora sí. Bueno, como les mencionaba, viene de la palabra griega episteme, que significa ciencia, y logos, que significa teoría, estudio. Racionalidad también significa logo, ¿m? Logos. Entonces, apelando a la etimología, podríamos definir a la epistemología como la filosofía o la teoría de la ciencia. Esa es la definición de epistemología: teoría o filosofía de la ciencia. ¿Y de qué se encarga esto? Bueno, la epistemología es la disciplina filosófica que estudia la fundamentación de la ciencia. Los científicos hacen muchas afirmaciones, ¿no?, con respecto a la biología, a la física, a la química, a las matemáticas. ¿En qué se fundamentan esas afirmaciones, no? ¿En qué se fundamentan? Esos fundamentos que se presentan son sólidos, se pueden objetar, de qué manera, hay alguna regla específica para aceptar algo como evidencia. Ese es el tipo de problemas filosóficos que la epistemología aborda, ¿no? La estructura de la ciencia también es muy importante, es un problema filosófico muy importante, ¿no? Por ejemplo, un científico podría preguntarse, ¿la vida
los organismos vivos se reducen solamente a la física y a la química? ¿Se reduce solo a la materia, a la vida? ¿O hay algo más? En el caso de los humanos, por ejemplo, ¿cuál es la estructura básica de, de la vida humana? ¿Hay algo así como una propiedad que emerge a partir de la materia? Si es así, ¿cómo? Si es así, ¿cómo? ¿La mente surge a partir de cierta disposición del cerebro o de ciertos organismos complejos? Bueno, es un problema filosófico. ¿Cómo se relacionan también las diversas ramas del conocimiento científico? ¿Hay alguna conexión entre física y química, por ejemplo? Eh, la psicología la psicología como ciencia podría apelar a leyes, por ejemplo. ¿Hay leyes de la psicología, acaso? Si es así, ¿de qué manera? ¿Esas leyes son diferentes a las leyes de la física? ¿De qué manera? Parece haber allí una gran diferencia, ¿no? Pero nadie sabe en qué consiste esa diferencia exactamente. Es otro problema que aborda la epistemología. Estudia las teorías científicas también. ¿Cómo se deben estructurar las teorías científicas? ¿Cómo podemos verificar que son verdaderas las teorías científicas? O las teorías científicas nunca pueden ser verdaderas. Porque, por ejemplo, hagamos este experimento mental. Imaginemos a los científicos de aquí a 1 millón de años. A los científicos de aquí a 1 millón de años. ¿Qué te dice tu intuición? Bueno, cuando yo le hago esta pregunta a cualquier persona, me suele decir que esos científicos de aquí a 1 millón de años van a tener ideas científicas radical y completamente diferente a las ideas científicas de ahora, que en ese sentido no van a tener nada en común. No van a tener nada en común. Si es así, entonces, ¿cómo sabemos que nuestras teorías científicas actuales son verdaderas? O nunca podremos saber eso. Es, es otro problema, ¿eh? Es otro problema. Eh, eh, a ver, ¿alguien tiene el micrófono encendido? Ah, ya, listo, se apagó. Entonces, es un problema filosófico, es un problema que aborda la epistemología, el problema de las teorías científicas. ¿Cómo cambian las teorías científicas? ¿Podemos encontrar teorías científicas verdaderas que van a ser verdaderas para los científicos de aquí a 1 millón de años en el futuro? Bueno, no hay respuestas a estas preguntas, al menos hasta ahora, ¿eh? El problema del método científico también es muy importante. ¿Cuáles son los pasos exactamente del método científico? Los científicos siguen esos pasos o a veces se saltan algunos e igual llegan a resultados adecuados. Es un problema también. Y las condiciones de validez del conocimiento científico, ¿eh? ¿Bajo qué, bajo qué condiciones se podría decir que un experimento demuestra que una teoría científica es correcta o adecuada o verdadera? Si es un experimento que solo se puede hacer una vez y ya no se puede repetir, digamos, porque es un experimento que cuesta muchísimo dinero, ¿cómo, cómo deberíamos razonar a partir de solamente un experimento? ¿Qué conclusiones deberíamos obtener? ¿Qué tal si al ser un experimento muy costoso pudo haber algo que falló y que nadie se dio cuenta? Igual los resultados apoyarían a esa teoría científica. Son problemas, ¿eh? Son problemas. Y hay muchísimos más, de hecho. ¿Cómo distinguir el conocimiento científico del conocimiento que aparenta ser científico, pero no lo es, ¿no? A eso se le llama pseudociencia. Al conocimiento que pretende ser científico, pero en realidad no lo es. Y un ejemplo clásico que ponen muchas personas de pseudociencia es, por ejemplo, la astrología. Hay una diferencia entre astronomía y astrología. La astronomía, como tal,
Es una ciencia, es la ciencia que estudia los planetas, las galaxias, la evolución del universo y etcétera. Es una ciencia muy bien asentada. Pero por otro lado está la astrología. Y la astrología es precisamente el estudio del horóscopo, de los signos zodiacales, aquello que aparece regularmente en los periódicos, ¿no es cierto? Hay una sección de astrología muchas veces en los periódicos. ¿La astrología es una ciencia? Bueno, la gran mayoría, por no decir todos los filósofos y científicos, consideran que la astrología es una pseudociencia. Es una pseudociencia. O sea, parece pretender ser como una ciencia, pero en realidad no lo es. Por ejemplo, cuando hace predicciones, ¿no? Uno verifica su signo zodiacal en el horóscopo y ve que hace predicciones sobre lo que te va a ocurrir, ¿no es cierto? Y muchas veces ponen cosas como por ejemplo, hoy vas a encontrar a alguien del pasado. Bueno, eso es algo muy ambiguo, eso es algo muy general. Ah, Encontrar a mis estudiantes es encontrar a alguien del pasado, por ejemplo, a personas que ya conozco ya desde cierto tiempo. ¿Eso cuenta como encontrar a alguien del pasado? ¿Se refiere a un pasado muy remoto, quizás de la infancia? Si es así, ¿qué tal si olvidé a esa persona y no pude reconocerla? Esa predicción se aplica a tantísimas personas que van a haber muchas personas también que quizás todo el día se la van a pasar en casa y no van a encontrar a absolutamente nadie. En ese caso, ¿fallaría la supuesta predicción que hacen en astrología? Bueno, por razones como esas se consideran que la astrología no es una ciencia, ¿eh? Por razones como esa. En fin, como les decía, hay muchísimos problemas filosóficos en el estudio filosófico de la ciencia, ¿eh? Estos son solo algunos ejemplos, ¿no? Y espero que haya quedado lo suficientemente claro, ¿eh? Si hay una duda, recuerden que pueden escribirla o hablar en cualquier momento, ¿eh? Bien, entonces, ¿qué es exactamente la ciencia? Bueno, una definición muy razonable, muy plausible, es lo que vemos aquí. La ciencia es un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática acerca de una parte del universo. Empecemos por esto de aquí, acerca de una parte del universo. Les pregunto, ¿la biología estudia los planetas? Mientras tomo agua, piensen. La respuesta es obvia, ¿no es cierto? La biología no estudia los planetas. La biología, como bien sabemos, estudia la vida, estudia a los organismos vivos. Eso quiere decir que la biología como ciencia estudia solamente una parte del universo, a saber, los organismos vivos. Hay muchas entidades que no tienen vida y que son estudiadas por otras ciencias, ¿no? Pero la biología como ciencia solamente estudia una parte del universo, la parte de los seres vivos. ¿La física estudia a los seres vivos? Ustedes que están llevando el curso de física, ¿saben la respuesta, eh? La física no estudia a los seres vivos, la física estudia las leyes de la naturaleza. Las leyes de la naturaleza son una parte del universo. Entonces, el conocimiento científico es conocimiento acerca de una parte del universo, ¿eh? Acerca de una parte del universo. Bien, espero que haya quedado esto lo suficientemente claro. Ahora, es un conjunto de conocimientos ordenados de manera sistemática. Claro que sí. Recuerden, por ejemplo, los inicios de sus cursos de ciencias, ¿no? En química, por ejemplo, empezaban con los conceptos más básicos y después, poco a poco, se iba complejizando. Pero todo eso era de manera ordenada, de manera sistemática. Al igual que en la física.
En la física, por ejemplo, en el curso de física uno empieza estudiando quizás las magnitudes fundamentales, luego el movimiento rectilíneo uniforme, y así poco a poco se va complejizando hasta llegar a quizás física moderna o algo por el estilo. Hay un orden. El conocimiento científico es sistemático. Hay conocimientos básicos que son necesarios entender y comprender para poco a poco ir entendiendo ideas científicas más complejas, ¿no es cierto? Lo mismo ocurre en en la biología también. Uno empieza con los conceptos básicos, empieza a entender el concepto de vida, cómo se llegó a la idea de evolución por selección natural, las leyes de la genética, y así, hasta llegar seguramente al tema de ecosistemas y etcétera, ¿no? Vemos que hay un orden, que las ciencias son sistemáticas. Hay algo así como una estructura más o menos definida que un estudiante, una persona interesada puede tener como guía para poder aprender cierta ciencia en particular, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que, esta es la definición de ciencia: conjunto de conocimientos científicos ordenados de manera sistemática acerca de una parte del universo, ¿no? Bien, el conocimiento científico se obtiene mediante la aplicación del método científico, ¿eh? Mediante la aplicación del método científico. Y esto es algo que vamos a ver en un momento más adelante. ¿Cuáles son los pasos del método científico, eh? Por ahora, veamos las características del conocimiento científico. Primero, empecemos con que el conocimiento científico es objetivo. ¿Y qué implica que el conocimiento científico sea objetivo? Bueno, consiste en que describe o explica un objeto tal como éste es, que describe de manera verdadera, podríamos decir, ¿no? No se involucran, no se involucran valoraciones, no se involucran valoraciones, ¿no? Se describe al objeto tal y como es. Creo que esto lo vimos ya en una clase anterior, la distinción entre juicios de ser y juicios de valor. En los juicios de ser, que pueden ser verdaderos o falsos, uno describe sin involucrar valores. En cambio, en un juicio de valor se califica, se aprecia o se desprecia cierta cosa, ¿no? Generalmente los juicios de valor son algo así como subjetivos, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, lo que le parece bello a alguien, a otra persona no le podría parecer bello. Otra manera de ver esta característica es, por ejemplo, que el conocimiento científico es accesible para cualquier persona, porque ese conocimiento no depende de nuestra mente. Por ejemplo, si yo le pregunto a cualquier persona en la calle, 2 más 2 es igual a 4, ¿todos van a decir que es verdadero ese, ese enunciado 2 más 2 es igual a 4? Claro que sí, claro que todo el mundo va a decir que 2 más 2 es igual a 4. Es un conocimiento al que todo el mundo puede acceder, porque ese conocimiento no depende de nuestra mente. Otra manera de ver esta característica de objetividad es en contraposición con la subjetividad. Aquello que es objetivo es aquello que no depende de nuestra mente. Y lo que es subjetivo es lo que depende del gusto de cada persona, depende de cada individuo. El conocimiento científico no es así, chicos. El conocimiento científico no depende de lo que crean los científicos, no depende de sus creencias o de sus deseos, no depende de sus creencias o sus deseos. Por ejemplo, para poner otro caso, hace 2000 años atrás se creía que la Tierra es el centro del universo, ¿no es cierto? Todo el mundo creía que la Tierra es el centro del universo. Pero luego, con la potenciación de los telescopios y, y con ciertos descubrimientos científicos, se llegó a la conclusión de que la Tierra no es el centro del universo.
Pero la gran mayoría de personas no quería creer en eso. Era muy chocante, ¿no? Imagina que a ti de pequeño te hubieran dicho que somos el centro del universo y después, cuando ya eres adulto, te enteras que todo lo que te dijeron cuando eras pequeño era completamente falso. Te sentirías engañado, ¿no es cierto? Así se sintió muchas personas cuando hace poco más de 500 años aproximadamente, los científicos poco a poco llegaban a la conclusión de que la Tierra no es el centro del universo. Pregunta, ese hecho, ese hecho científico de que la Tierra no es el centro del universo, ¿depende de lo que crean los científicos? La respuesta de nuevo es muy obvia, ¿no es cierto? Ese hecho científico no depende de lo que quieran creer los científicos. De hecho, los científicos en ese entonces, la gran mayoría, quería creer que la Tierra es el centro del universo. Pero por más que uno desee eso, los hechos dan a entender que no lo somos. La evidencia muestra que de manera objetiva no somos el centro del universo. Y los científicos se encargan de acceder a esa objetividad, a esos hechos objetivos, a esos hechos que no dependen de la mente de las personas, no dependen de sus creencias, no dependen de sus deseos, y etcétera, ¿no? Entonces, en resumen, otra manera de ver esta característica de objetividad es en contraposición a subjetividad. El conocimiento científico es objetivo porque es accesible a cualquier persona, mm, no depende de las creencias, de los deseos de los científicos, ¿no? De las personas. Y la objetividad consiste en describir la realidad tal y como es, ¿no? ¿Quedó claro entonces? Luego, el conocimiento científico es metódico porque sigue una secuencia de reglas y pasos. Y como les digo, vamos a ver con más detalle en un momento posterior en qué consiste esto del método científico. Por ahora les podría decir que la palabra método viene del griego, lo escribo de nuevo en el chat, métodos, que significa camino. Entonces, e- es muy interesante porque uno podría decir el método científico, el camino científico. ¿Qué es un camino? Es lo que debes recorrer, ¿no es cierto? Entonces, el método científico es aquello que deben recorrer, que deben seguir los científicos para llegar al conocimiento científico, ¿eh? Lo veremos más adelante y vamos a poner un ejemplo para que quede claro, ¿eh? Para que quede claro. Luego, el conocimiento científico es racional. ¿Por qué? Porque presenta los conceptos de modo coherente y sistemático. Y además, porque tiene una organización racional. Además, porque los científicos presentan razones o argumentos cuando defienden sus ideas. Charles Darwin, por ejemplo, cuando presentó la teoría de la evolución por selección natural, pregunta, dijo, yo creo en la teoría de evolución por selección natural, sin más, o dijo, yo creo en la teoría de evolución por selección natural y mis razones son estas. Y presenta evidencia paleontológica, anatómica, etcétera. ¿Cuál creen que fue lo que hizo Darwin? ¿La A, decir sus ideas sin razones? ¿O la B, presentar su teoría de evolución por selección natural con razones, con sustento, con evidencia, presentando argumentos? Bueno, obviamente la respuesta es que hizo lo segundo. Presentó sus ideas científicas de manera racional, dando razones para creer en eso, dándole una coherencia y una sistematicidad, de tal manera que las personas que lean El origen de las especies, ¿no? Su obra en la que presenta su teoría de la evolución, de tal manera que cualquier persona que lea esa obra cualquier persona racional pueda entender y pueda convencerse de su teoría. Eso es lo que significa que el conocimiento científico sea racional.
presenta los conceptos de modo coherente y sistemático. Y eso es algo que se ve muchísimo más claro en matemáticas, por ejemplo. En matemáticas, uno empieza desde los conceptos más básicos, eh, el concepto de número real, por ejemplo, en álgebra, y a partir de estas nociones básicas, de estos axiomas, también le llaman los científicos o los matemáticos, a partir de estos axiomas, poco a poco se van deduciendo teoremas, se van deduciendo afirmaciones mucho más complicadas, ¿no? Hay una coherencia, hay una sistematicidad, hay nociones básicas, ideas básicas, y a partir de esas ideas básicas se van deduciendo ideas mucho más complejas, ¿no? Eso significa que el conocimiento científico es racional, ¿no? Bien, luego el conocimiento científico es fundamentado, es fundamentado. Y podríamos poner aquí entre paréntesis, o sea que tiene un fundamento. El conocimiento científico se fundamenta evidencia, en evidencia. Lo que significa es que el conocimiento científico se sustenta en pruebas y demostraciones, o en evidencia en general. Por ejemplo, el teorema de Pitágoras, aquí todos lo conocemos, ¿no es cierto? El teorema de Pitágoras es una afirmación matemática que tiene una demostración. La verdad del teorema de Pitágoras se puede demostrar, de hecho. Y los matemáticos hacen eso, demuestran el teorema de Pitágoras. Hay videos muy entretenidos en YouTube. Tú puedes buscar allí la demostración del teorema de Pitágoras y salen videos muy divertidos. Hay diferentes maneras de probar el teorema de Pitágoras. Hay diferentes maneras de dar pruebas, demostrar o evidenciar, presentar evidencia de que el teorema de Pitágoras es verdadero. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en biología. De nuevo, apelando al ejemplo de Darwin, Darwin fundamentó sus ideas en, en evidencias, ¿no? Él, de hecho, viajó por muchos lugares para recolectar cierta información, describiendo animales, describiendo ciertas diferencias entre animales de la misma especie, y cómo poco a poco los animales iban cambiando de acuerdo al ambiente y a ciertas variaciones individuales también. Se cuenta que él recolectó muchísima evidencia. Y a partir de toda esa recolección de evidencia, o con toda esa evidencia, fundamentó lo que hoy en día conocemos como la teoría de evolución por selección natural, ¿no? Bien, pregunta para ustedes, ¿no? Pregunta para ustedes. Esta pregunta podría venir en el examen. Con respecto a estas primeras características que hemos hablado, ¿cuál de estas características tiene en común el conocimiento científico con la filosofía? Pregunta para ustedes, a ver, piénsenlo. ¿Qué características tiene en común con la filosofía? Excelente, estupendo, estupendo. Muy bien. La respuesta es que ambas comparten la característica de ser racional. En la introducción a la filosofía uno ve las características de la filosofía, ¿no? Y una de ellas es que la filosofía es racional. Tiene otras características, ¿no? Como ser totalizadora, crítica, problemática, etcétera. Dentro de esas características está la característica de ser racional, porque los filósofos presentan razones, argumentos todo el tiempo, de manera coherente y sistemática, y los científicos presentan sus ideas de manera racional también. Exacto, esa es la respuesta. Estupendo. Luego, finalmente, el conocimiento científico es regional, porque estudia una parte o área de la realidad. La biología estudia la vida,
La química estudia los elementos químicos. La matemática estudia los números y sus relaciones. em, la psicología estudia la mente, los procesos mentales y la conducta, etcétera, etcétera. Como pueden ver entonces, la ciencia estudia regiones de la realidad. La psicología, por ejemplo, no va a estudiar el origen, la evolución del universo, ¿no? Tiene un campo específico, una región específica. Otra manera en la que lo ponen en algunos materiales y podría venir en un examen es este término. La ciencia es selectiva. Uy, la ciencia es selectiva. Regional y selectiva, en este caso, son equivalentes, son lo mismo. Porque la ciencia selecciona una parte de la realidad que va a estudiar, ¿no? La biología selecciona solamente la vida y no la evolución del universo, cómo surgieron las galaxias, etcétera. Solamente se enfoca o selecciona, tiene una región, estudiar la vida nada más, ¿no? Entonces, otra pregunta para ustedes, otra pregunta para ustedes. Esta característica de regional se opone a una característica de la filosofía. Pregunta, ¿a qué característica de la filosofía se opone? ¿Mm? Para que lo piensen, a ver, mientras tomo agua. Ajá, exacto. La respuesta es que se opone a la característica totalizadora. La filosofía es totalizadora. ¿Qué significa eso? Que estudia la totalidad de la realidad. La filosofía estudia la totalidad de la realidad, de hecho. Se pregunta sobre por qué existe todo lo que existe en vez de que no exista nada, por ejemplo. Al hacerse esa pregunta, está preguntándose ya por la totalidad de la realidad. En cambio, la ciencia estudia regiones de la realidad. La matemática estudia la realidad matemática, por ejemplo, pero no las leyes de la naturaleza. La química estudia los elementos químicos, pero no lo que vaya más allá, como la conducta humana, por ejemplo, etcétera. Entonces, si en un examen les viene algo por el estilo, entonces ya saben la pregunta, ¿no? Que la característica que se opone a esta característica del conocimiento científico, a esta característica regional del conocimiento científico, la característica que se le opone en filosofía es la característica de que la filosofía es totalizadora. Exacto. Bien, chicos. Hasta aquí todo claro. ¿Hay alguna duda antes de continuar? Porque muchas veces estos temas se suelen presentar de manera un tanto abstracta y, y surgen dudas a veces, surgen dudas, ¿no? Pero quería preguntarle si está todo claro. Continuamos entonces. Ya, estupendo. Bueno, como sabemos, hay muchísimas ciencias, ¿no es cierto? Hemos mencionado ya algunas: la matemática, la química, la física, la biología, la geografía y etcétera. Hay maneras de clasificar a las ciencias, de separarlas, ¿no? Por un lado, tenemos la manera de clasificar por su objeto de estudio. Primero, empecemos con estos ejemplos o con estas preguntas. ¿Los organismos vivos se pueden tocar, se pueden ver? Claro que sí, ¿no es cierto? Los organismos vivos se pueden ver, se pueden apreciar.
podemos tener un contacto directo mediante los sentidos con los organismos vivos. Y la biología estudia los organismos vivos. Pregunta, ¿uno puede ver, puede abrazar al número 2? Y ojo, estoy preguntando por el número 2, no por cuando cuando alguien escribe el número 2. Claro que uno puede ver el símbolo 2 allí, pero no estoy preguntando por el símbolo del número 2. Estoy hablando del número 2. ¿Alguien puede ver al número 2? Si te digo, busca el número 2 en un bosque, ¿vas a poder encontrar al número 2 en un bosque? ¿Qué dicen? La respuesta es muy obvia, ¿no es cierto? No se puede hacer eso. Exacto. No es eso, porque el número 2 es algo abstracto. Es algo que no se puede ver, que no se puede tocar, pero es algo sobre lo cual se puede pensar. A eso los filósofos lo llaman entidad ideal, porque es algo abstracto, es algo solamente ideal, es algo que está como mera idea, no como algo concreto. Tú a un árbol podrías abrazar, podrías cortarlo, puedes tener un contacto directo mediante tus sentidos, pero al número 2 no le ocurre eso. Al número 2 tú no lo puedes cortar, no lo puedes abrazar, ni nada por el estilo. Pero las propiedades del número 2 o las relaciones que el número 2 puede tener con otros números, ¿se puede estudiar? Claro que sí. Los matemáticos hacen eso precisamente, ¿eh? Entonces, miren, tenemos por un lado científicos que estudian una parte de la realidad que se puede ver, de lo cual podemos tener evidencia mediante los sentidos. Y por otro lado tenemos a este otro tipo de científicos que estudia entidades que no podemos ver, que no podemos tocar, pero pero sobre los que sí podemos pensar. Los números, por ejemplo, ¿no? Esta es la primera manera de clasificar a la ciencia, por su objeto de estudio. Por un lado están las ciencias formales, que estudia las entidades ideales y conceptos abstractos, de nuevo, aquello que no se puede ver, que no se puede tocar, pero pero sobre lo que sí podemos pensar. Y solamente hay dos ciencias formales. Ya le mencioné la matemática. La otra única ciencia formal es la lógica, porque la lógica estudia los razonamientos. Y, y de nuevo, los razonamientos, los argumentos son ideas, son ideas. Tú puedes destruir a las personas, pero no puedes destruir argumentos, ¿no? Los argumentos son ideas. La persona puede morir, pero las ideas pueden seguir existiendo, ¿no es cierto? Entonces, las ciencias formales, las únicas, son la matemática y la lógica. Y las ciencias formales estudian entidades ideales, los números y los argumentos, ¿no? Y por otro lado tenemos las ciencias fácticas, que estudia entidades observables. Todo lo que no sea matemática o lógica es una ciencia fáctica. La psicología es una ciencia fáctica porque estudia la conducta. La conducta es una entidad observable. La astronomía es una ciencia fáctica porque estudia entidades observables, los planetas, las galaxias, etcétera. La química es una ciencia fáctica porque estudia entidades observables, al menos mediante el microscopio, ¿no? Los elementos químicos. La historia es una ciencia fáctica porque estudia entidades observables. Nosotros podemos observar hechos históricos, por ejemplo, ¿no? De hecho, atestiguamos hechos históricos todo el tiempo, ¿no? Hemos atestiguado las pandemias, la pandemia, por ejemplo, ¿no? Etcétera. A propósito, la palabra fáctica viene del latín factum, que significa hecho. Viene del latín factum, que significa hecho. Y de ahí, de esa palabra factum, se deriva la palabra en inglés fact, que significa, y quizás aquí algunos lo saben, fact significa hecho, hecho. Entonces la ciencia fáctica es la que estudia hechos, entidades observables. A ver, para poner a prueba lo que hemos visto ahorita.
Yo les voy a decir algunas ciencias y ustedes me dicen si son ciencias formales o ciencias fácticas, ¿ok? Procuren responder rápido, ¿ya? Es simplemente un sí o un... Pueden escribir en el chat formal o fáctica, así, para hacerlo más rápido. A ver, el álgebra, formal o fáctica. Exacto, formal, muy bien. Am, a ver, la física, formal o fáctica. Sí, estupendo. Es una ciencia fáctica, ¿no? Claro que sí. Ya, un último ejemplo, a ver. Déjeme pensar en algo que, que sea un poco más confusa quizás, o que podría venir en algún examen. A ver, la topología, ¿es una ciencia formal o fáctica? ¿Qué dicen al respecto? La topología. Ujú. Alguien respondió, pero en con signo de interrogación. Exacto, la respuesta es que la topología es una ciencia formal. Quizás no habían escuchado de esta ciencia seguramente, pero la topología es una ciencia que estudia los razonamientos matemáticos. Estudia los razonamientos matemáticos. Es una rama de la matemática, la topología. Eh, sí, es una rama de la matemática, la topología, ¿no? Así es que preguntas como esas quizás podrían venir porque quizás los estudiantes no han escuchado mucho de eso, pero llevémonos esa lección. La topología es una ciencia formal, es una rama de la matemática. Bien, ahora las ciencias también tienen otra manera de clasificarse, ya es diferente, ¿no? Vamos a poner aquí eh, una línea para, para dejar en claro que es una diferencia, ¿ok? Son dos maneras diferentes, ¿no? Son dos maneras diferentes de clasificar a la ciencia, a las ciencias. Entonces, a ver, un momento, ya, ahora sí. Entonces, otra manera de clasificar a la ciencia es por su función, por la función que cumple. Es que por un lado, tenemos a las ciencias que simplemente se dedican a estudiar la realidad, pero no pretenden cambiar la realidad. Los matemáticos, por ejemplo, al estudiar los números, ¿pretenden cambiar la realidad acaso? No, no tienen eso en mente cuando estudian los números. Los biólogos, cuando estudian la realidad biológica, ¿pretenden cambiar la vida? No, no pretenden hacerlo. Y si en caso los biólogos pretendieran, ya no se considerarían biólogos, sino algo más concreto como ingenieros biológicos, ¿no? Por ejemplo, una persona que estudia genética para poder cambiar ciertos organismos vivos, ya no sería un genetista, sino un ingeniero genético. Porque los ingenieros son precisamente aquellas personas que tienen como objetivo tratar de cambiar la realidad de algún cierto aspecto. La física, los físicos, por ejemplo, no pretenden cambiar la realidad. Pero si una persona usa el conocimiento de la física para cambiar la realidad, ya no sería considerado un físico, sino un ingeniero hidráulico, por ejemplo. Si usa la hidrostática para tratar de cambiar la realidad,
o aplicar ese conocimiento para desarrollar tecnología, ¿no? Esa manera de distinguir a las ciencias por su aplicación o por lo que se hace con el conocimiento científico es básicamente esto, clasificar a la ciencia por su función. Por un lado tenemos puras, a las ciencias puras o teóricas también le llaman, porque se queda solamente en mera teoría, no pone en práctica ese conocimiento. Aquí simplemente se describe, se explica y se predice. Un astrónomo cuando predice que va a pasar un meteorito, no pretende cambiar la realidad, ¿no? Pero si alguien pretendiera cambiar la órbita de ese meteorito, ya no sería un astrónomo, sino un ingeniero, ¿no es cierto? Entonces las ciencias puras son aquellas que se quedan en mera teoría, no pretenden cambiar la realidad. Y por otro lado, las ciencias aplicadas son aquellas que desarrollan tecnología o que pretenden cambiar la realidad. Un ingeniero genético, por ejemplo, es aquel que estudia biología, no para quedarse en la mera teoría, sino que estudia ingeniería, que estudia genética o biología para pretender cambiar la realidad biológica. ¿Quedó lo suficientemente claro? ¿Quedó lo suficientemente claro, estudiantes? ¿Les puedo hacer preguntas a ver y responde si son puras o aplicadas? A ver, una pregunta así directa. Y ustedes me dicen, ¿pura o aplicada? ¿Ok? ¿La medicina es una ciencia pura o aplicada? Piénsenlo. A ver, a ver. A ver, ¿alguien respondió? Veamos. Ok, ok. Pregunta. Los médicos obviamente estudian biología, estudian anatomía, pero ¿se quedan solo en la mera teoría los médicos? O sea, estudian anatomía y biología y ya no hacen nada más, o aplican ese conocimiento. ¿Mm? Replanteando la pregunta. Entonces, ¿ciencia pura o aplicada? Ujú, exacto. Con la ayuda que les di queda más claro que es una ciencia aplicada. Porque los médicos, porque los médicos no se quedan en la mera teoría, ¿eh? No se quedan en la mera teoría como las ciencias puras. Recuerden, las ciencias puras también son llamadas ciencias teóricas. Los médicos aplican el conocimiento de biología o de anatomía. Por esa razón, se considera que la medicina es una ciencia aplicada. Porque los médicos en gran medida desarrollan tecnología, ¿no? Desarrollan tecnología, pero lo que es fundamental aquí no es tanto desarrollar tecnología, sino que aplican el conocimiento. Guíense más por esta palabra, aplicar el conocimiento en la realidad. ¿Los médicos aplican el conocimiento que tienen a la realidad? Claro que sí, ¿no? Después de todo, ellos pretenden cambiar la salud de los pacientes, ¿no? Pretender revertir las enfermedades. Bien, ya, una última pregunta, a ver. ¿La psicología es una ciencia pura o aplicada? Pregunta, ¿cuál es la definición de psicología? Para,
Al hacer este tipo de preguntas, pregúntense, ¿cuál es la definición de psicología? Bueno, la psicología es una ciencia que estudia la mente, los procesos cognitivos y la conducta, ¿no es cierto? Si es que no estoy equivocado. En esa definición, en esa definición, ¿se dice algo de cambiar la realidad? ¿De aplicar ese conocimiento? La respuesta es que no. Por esa razón es una ciencia pura. Pero en cambio, si la psicología se usa para cambiar la realidad, por ejemplo, supongamos que alguien te dice, hay un psicólogo que estudió psicología organizacional porque quiere cambiar cómo funciona o cómo se da tratamiento psicológico en una empresa a sus empleados. En este caso, ya no se está hablando de la psicología como ciencia pura, sino se está hablando de la psicología para aplicar en un ámbito. Pero ya no es psicología solamente, es psicología organizacional. Entonces, la psicología organizacional sí es una ciencia aplicada, pero la psicología como tal es una ciencia pura, porque estudia solamente la conducta y los procesos cognitivos, ¿no? Nada en la definición nos dice que se pretende cambiar la realidad. En cambio, si se habla de ramas de la psicología que pretenden cambiar la realidad, como la psicología organizacional, la psicología deportiva, ahí sí serían ciencias aplicadas, ¿no? Como les decía, por ejemplo, un genetista es un científico puro, e- es un científico puro, pero un genetista que pretende cambiar la realidad ya no es genetista, es ingeniero genético. ¿M? De la misma manera, un psicólogo estudia una ciencia pura. Pero un psicólogo que pretende aplicar ese conocimiento ya no sería psicólogo solamente, sería psicólogo en una rama específica, como psicólogo organizacional o psicólogo del deporte, ¿no? ¿Va quedando un poco más claro? ¿Sí? Allí alguien respondió para todos, pero con signos de interrogación, ¿no? Esa es la respuesta, es una ciencia pura. ¿Quedó un poquito más claro con esta explicación, quizás? ¿Sí? Ya, estupendo, estupendo. Entonces, una última pregunta para continuar, ¿ya? Una última pregunta para ponerlos a prueba. ¿La historia es una ciencia pura o aplicada? A ver, piénsenlo. A ver, hay una persona que respondió y le voy a decir que es la respuesta correcta. A ver si alguien más se anima antes de decir la respuesta para todos, ¿no? Bien, estupendo. Excelente, excelente. La respuesta es que la historia es una ciencia pura, porque un historiador describe, explica y explica la realidad, ¿no es cierto? Un historiador no predice, no hay algo así como leyes de la historia. Pero el punto es que un historiador pretende entender la realidad, pretende entender la realidad, quedarse en la mera teoría. Pero si un historiador pretendiera cambiar la realidad de alguna manera aplicando sus conocimientos históricos, ya no sería historiador, sería quizás un político, por ejemplo, ¿no? Sería un político quizás. El punto es ese, de nuevo, volviendo a los demás ejemplos. Un genetista es un científico puro, porque estudia la realidad y no pretende cambiarla. Pero si un genetista pretende usar ese conocimiento para modificar a organismos vivos, ya no sería genetista, sería un ingeniero genético. De la misma manera, un psicólogo que estudia psicología es un científico puro,
pero si usa ese conocimiento para cambiar la realidad, ya sería un psicólogo en una rama específica, psicólogo del deporte, psicólogo organizacional, etcétera. De la misma manera, un historiador es un científico puro, pero si un historiador pretende cambiar la realidad, ya no sería historiador en sentido estricto al pretender cambiar la realidad, sino que sería un político, por ejemplo, ¿no? Ese es el punto. Bien, entonces, antes de ver el método científico, veamos las funciones de la ciencia. ¿Qué funciones cumple la ciencia? Bueno, la primera función es describir precisamente. ¿Los científicos describen la realidad? Claro que sí, ¿no? Por ejemplo, si uno revisa un libro de medicina, uno va a encontrar las descripciones que los médicos hacen de las enfermedades, ¿no es cierto? Describen cómo es el Alzheimer, por ejemplo. Un biólogo describe cómo es la célula, por ejemplo. Describe, da características de la célula, dice que se clasifica en eucariota y procariota y etcétera, ¿no? Que tiene organelas, que las eucariotas tienen un núcleo, etcétera, etcétera. Los científicos describen la realidad todo el tiempo, pero no solamente describen, ¿no? Por ejemplo, los científicos también explican por qué suceden ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay una gran diferencia entre describir lo que es el Alzheimer y los síntomas, ¿no? Uno podría decir, una descripción del Alzheimer es la pérdida de memoria, una característica. Hay una gran diferencia entre describir el Alzheimer implica una pérdida de memoria y explicar por qué en el Alzheimer hay una pérdida de memoria, ¿no? Uno podría decir, la pérdida de memoria en el Alzheimer ocurre por tal y cual razón. ¿Ven la diferencia? En cambio, en una descripción uno dice, en el Alzheimer ocurre la pérdida de memoria. Ahí solamente estás describiendo. Pero cuando das una razón de por qué ocurre eso o de cómo ocurre eso, ya no es solamente una descripción, es una explicación. Entonces, hay una gran diferencia en decir, en el Alzheimer hay una pérdida de memoria. Esa es una descripción. Y una explicación sería, en el Alzheimer ocurre la pérdida de memoria por tales y cuales razones, ¿no? Va quedando más o menos clara la diferencia, ¿no? Ahora, los científicos también predicen, ¿no? Lo hacen todo el tiempo. Hace poco, por ejemplo, predijeron que por el Perú se podría ver que iba a pasar un cometa verde, ¿no es cierto? Y creo que por las condiciones atmosféricas que había aquí en el Perú no se pudo ver, al menos desde la capital, ¿no? Pero el punto es que los astrónomos predijeron eso, ¿no? Los astrónomos predijeron eso. Los astrónomos predicen los movimientos de los planetas, por ejemplo, ¿no? Y lo hacen muy bien, de hecho, lo hacen muy, muy bien. La física nos predice cómo va a ser el futuro del universo, eh, etcétera. Nos predice cuánto tiempo el Sol en nuestro sistema solar va a durar, ¿no? Etcétera. Y lo hace muy bien, con gran precisión. Los científicos predicen, entonces es algo así como que prevén el futuro, saben lo que va a ocurrir en el futuro. Pero no todas las ciencias predicen, ¿no? La historia, por ejemplo, no tiene manera de predecir porque no hay leyes históricas, ¿no? Pero la gran mayoría de ciencias sí predicen, ¿no? Y finalmente está la aplicación. Como les decía, aquí las ciencias puras solamente se quedan en la mera teoría y las ciencias aplicadas aplican el conocimiento a la realidad. Entonces, una función de la ciencia naturalmente es aplicar el conocimiento científico a la realidad. Pero como podrán ver, esto solamente lo cumplen las ciencias aplicadas. En cambio, las ciencias puras se quedarían hasta aquí nada más, ¿no? En describir, explicar y predecir. En cambio, las ciencias aplicadas cumplen ya todas las funciones de la ciencia, ¿no? Cumplen todas las funciones de la ciencia. Bien,
Hasta este punto, ¿está todo claro? Antes de pasar al método científico y dar un ejemplo para que se entienda el método científico. ¿Sí? ¿Está todo claro? ¿Ninguna duda hasta ahora? Muy bien, por los que participaron, han dado respuestas mayormente, la mayoría de respuestas ha sido correcta. Están muy bien, están muy atentos, está muy bien. Bien, entonces está todo claro. Ahora sí, veamos el método científico. Bueno, es obvio para nosotros que el método científico es un método muy importante, ¿no es cierto? Después de todo, el producto del método científico es el conocimiento científico. Y el conocimiento científico nos ha permitido lograr avances muy notables que sin ellos no hubiera sido posible, ¿no? Sin los conocimientos científicos. Hemos podido llegar a la Luna, por ejemplo, enviar ciertos robots a Marte, por ejemplo. Hemos podido comprender el universo, el origen del universo y la evolución del universo. Podemos entender por qué muchas personas se comportan como lo hacen mediante la psicología. Podemos entender cómo hemos llegado hasta este punto en la historia de la humanidad, y etcétera, etcétera. Son logros muy, muy importantes, ¿no? Podemos entender cómo funcionan los seres vivos. En gran medida ya se puede modificar a los seres vivos, ¿no? Es lo que hacen los ingenieros genéticos, y etcétera, etcétera. Todos esos productos son o se deben en gran medida al método científico, a la serie de pasos que los científicos usan. El uso de las vacunas en la pandemia, por ejemplo, ha sido un logro muy, muy importante, porque antes se esperaban muchos años para probar la efectividad de una vacuna. Ahora se hace en un tiempo récord, sin precedentes. ¿Cuáles son los pasos del método científico entonces y por qué es tan poderoso? Bueno, los pasos del método científico son estos de aquí. Planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, contrastación, que significa poner a prueba, y análisis de datos. Y para entender esto, les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Les voy a poner un ejemplo que vi en una de las preguntas que vamos a responder. Entonces, quiero que presten atención a esta historia de acá. Bueno, los científicos para poder llegar a ideas científicas necesitan un problema, ¿no? Necesita responder a algo. Entonces, empecemos por un problema que ha ocurrido en la historia. Hace 200 años atrás aproximadamente, en un hospital de Viena, había un médico que se llamaba Ignaz Semmelweis. Ignaz Semmelweis. Voy a poner aquí sus iniciales, ¿ok? Voy a escribir aquí sus iniciales. Ignaz Semmelweis, ¿ok? Y ese. ¿Qué ocurría en el hospital en el que él trabajaba? Voy a poner aquí hospital en Viena. A ver, denme un momento. Estoy ya aquí. Aquí voy a escribir en Viena. Él trabajaba en un hospital y había un problema en este hospital. Naturalmente, los hospitales tienen un lugar donde las mujeres dan a luz, ¿no es cierto? La sala de parto. Se cuenta que en este hospital en Viena había un problema. Las mujeres daban a luz y después de dar a luz, las mujeres morían. Morían debido a una enfermedad que ellos bautizaron como la fiebre posparto.
la fiebre posparto. Post significa posterior, no es un prefijo de posterior. La fiebre después del parto. Fiebre posparto. Las mujeres daban a luz y fallecían, chicos. ¿Es un problema o no? Imagínense que ustedes son médicos de ese entonces y están en ese hospital. ¿Es un gran problema o no? Por supuesto que sí, es un gran problema. Las mujeres después de dar a luz mueren debido a la fiebre posparto. Es un gran problema. Este médico, Ignaz Semmelweis, estaba muy consternado, muy preocupado por eso. Entonces, si tienes un problema, ¿qué es lo que tienes que intentar buscar? Una solución, ¿no es cierto? Una posible solución a ese problema. El planteamiento de hipótesis es precisamente eso. Una hipótesis es una posible solución a un problema. Entonces el médico planteó hipótesis para tratar de resolver el problema. Y planteó hipótesis como las siguientes, por ejemplo, ¿no? Él dijo, primera hipótesis, vamos a poner aquí hipótesis 1, H1. Semmelweis decía, quizás el problema es que las mujeres no se están alimentando bien. No les están dando en el hospital una comida con un balance nutricional muy bueno. Entonces podemos poner aquí, la hipótesis 1 es la hipótesis de la dieta o la alimentación. Ya, tiene una posible respuesta, una hipótesis. ¿Qué es lo que viene cuando tienes una posible hipótesis? Bueno, debes poner a prueba esa solución, debes poner a prueba esa hipótesis. A ese poner a prueba se le llama contrastación. Contrastar significa poner a prueba. Entonces, Semmelweis a esta primera hipótesis la puso a prueba, la contrastó. Hizo lo siguiente. Le dijo a los cocineros del hospital, ¿no? Les dio algo así como, les dio muchas sugerencias sobre cómo hacer que el alimento sea mucho más nutricional y los cocineros del hospital aplicaron todo lo que les dijo el médico. Entonces está poniendo a prueba, ¿no? Está haciendo algo así como un experimento para poner a prueba su hipótesis. Y adivinen qué pasó, chicos. O sea, los cocineros le hicieron caso a Semmelweis. Entonces contrastó su hipótesis y adivinen qué pasó. Las mujeres seguían muriendo después de dar a luz. Pregunta, si eso sucede, ¿Semmelweis debe mantener su hipótesis o debe rechazarla? La hipótesis de la dieta. ¿Debe mantenerla o debe rechazarla? ¿Mm? La respuesta es obvia, ¿no es cierto? Debe rechazarla. Cuando tú analizas los resultados para ver si es que los resultados del experimento o la contrastación apoyan o refutan tu hipótesis, a eso se le llama análisis de datos. Se llama análisis de datos. Aquí está, análisis de datos. Entonces, analizando los datos de la contrastación, Semmelweis dijo que la hipótesis de la dieta se debe descartar. Lamentablemente, ¿no? Entonces, Semmelweis dijo, ¿y ahora qué? Imaginemos que tú tienes una hipótesis, haces un experimento y no funciona. Refuta tu hipótesis. ¿Qué deberías hacer ahora? ¿A qué paso deberías volver? ¿A qué paso de los métodos, del método científico que estamos viendo deberías volver? Al paso de la hipótesis. Debes plantear otra hipótesis, obviamente, ¿no? Otra posible solución. Entonces, Semmelweis hizo eso. Vamos a llamar hipótesis 2 a la siguiente. Semmelweis estaba muy desesperado. Imagínense, las mujeres después de dar a luz están muriendo. Es un gran problema para muchas personas.
La siguiente hipótesis que planteó fue esta de aquí. Resulta que había un cura que pasaba en el medio de la sala donde después de que las mujeres daban a luz, ¿no? Y resulta que este cura pasaba vestido todo de negro y con una capucha negra. Entonces Semmelweis vio eso y dijo, pensó así, ¿no? Él estaba muy desesperado y pensó así. Quizás ese cura al pasar todo de negro y con una capucha negra, quizás cuando las mujeres ven al cura, creen que es la muerte que ha venido a llevarlos. Y como creen que es la muerte que ha venido a llevarlos, por esa razón se deprime y por esa razón se enferman y mueren. Entonces, a esa segunda hipótesis la llamó la hipótesis, vamos a llamarla la hipótesis del cura. El cura, al pasar en medio de la sala, vestido todo de negro, causaba una gran conmoción. Y esa gran conmoción hacía que las mujeres eventualmente fallezcan. ¿Qué es lo que sigue ahora? Contrastar, poner a prueba esa hipótesis. Entonces, eso es lo que hizo Semmelweis. Semmelweis se contactó con el cura y le pidió por favor que ya no pase por ese lugar, sino que tome un camino alterno, un camino alterno, para evitar pasar en medio de las mujeres después de dar a luz. Entonces Semmelweis hizo eso, hizo la contrastación, el experimento. Le pidió al cura, el cura hizo caso. Y adivinen qué pasó, chicos. ¿Creen que las mujeres dejaron de morir o continuaron muriendo? Continuaron falleciendo. La respuesta es que continuaron falleciendo. Continuaron falleciendo. Entonces, analizando los datos o los resultados, ¿qué debe hacer Semmelweis? ¿Mantener la hipótesis del cura o descartarla? ¿Mm? Obviamente, ¿no? Obviamente debe descartar esta segunda hipótesis, ¿no? Debe descartar esa segunda hipótesis. Las muertes continuaban. Y Semmelweis estaba tan desesperado que empezó a plantear hipótesis tras hipótesis, hipótesis tras hipótesis, ¿no? Hipótesis 3, hipótesis 4, y cada hipótesis que planteaba y a las que ponía a prueba, cada hipótesis que contrastaba, al analizar los datos veía que cada resultado llegaba a la conclusión de que las hipótesis fallaban. Las hipótesis fallaban. Semmelweis ya casi quería abandonar ese proyecto, ya no quería solucionar ese problema, hasta que ocurrió un evento muy desafortunado, pero que ayudó a encontrar una solución. Resulta que Semmelweis tenía un amigo que trabajaba en ese hospital y hacía disecciones de cadáveres, ¿no? Hacía disecciones de cadáveres. Y mientras estaba cortando un cadáver con su bisturí, su amigo, de casualidad, se cortó el dedo. Se cortó el dedo. Y adivinen qué enfermedad le dio a ese amigo que se cortó el dedo de casualidad al diseccionar un cadáver. Bueno, la enfermedad que le dio fue precisamente fiebre posparto. A su amigo le dio fiebre posparto. Semmelweis se preguntó, ¿y por qué? Si él no dio a luz ni nada por el estilo. Entonces, allí planteó una nueva hipótesis. Dijo, mi amigo se cortó con el bisturí, pero con ese bisturí él estaba cortando un cadáver. Eso significa que al cortar el cadáver, había algo así como materia del cadáver en el cuchillo, en el bisturí, y cuando se cortó, esa materia del cadáver entró en el organismo de mi amigo y le dio la fiebre postparto. A esa nueva hipótesis la llamó la hipótesis de la materia cadavérica. Vamos a ponerlo aquí.
La hipótesis de la materia cadavérica. Cadavérica porque viene de cadáver, ¿no? Materia cadavérica. Y resulta que las personas que ayudaban a las mujeres a dar a luz en el hospital eran personas que venían de la sección donde se analizaban los cadáveres. Y esas personas que analizaban los cadáveres, en ese entonces no se sabía nada de microorganismos ni nada por el estilo. Las personas que analizaban los cadáveres lo hacían sin guantes y cuando salían de la sección de analizar cadáveres, iban a la sección de partos a ayudar a las mujeres a dar a luz. Ayudaban a las mujeres a dar a luz después de haber analizado cadáveres y sin haberse desinfectado las manos. Semmelweis dijo entonces, ¿cómo poner a prueba mi hipótesis de la materia cadavérica? Y dijo, tengo que hacer que estos médicos que salen de la sala de analizar cadáveres a ayudar a las mujeres a dar a luz, deban desinfectarse las manos. Tengo que hacer que ellos deban desinfectarse las manos. Eventualmente le hicieron caso a Semmelweis y adivinen qué pasó. Le hicieron caso. Salían de la sala de analizar cadáveres, se desinfectaban las manos y ahí recién iban a ayudar a las mujeres a dar a luz. Adivinen qué pasó cuando le hicieron caso a Semmelweis. La respuesta es que las mujeres ya no morían por fiebre posparto. Pregunta, ¿Semmelweis debía mantener esta hipótesis de la materia cadavérica o debería rechazarla? ¿Mm? La respuesta es muy obvia, ¿no es cierto? Debe mantener, debe mantener esa hipótesis, la hipótesis de la materia cadavérica. Y eso es lo que hizo entonces. Esa fue la solución al problema científico que Semmelweis estaba teniendo. Y esto fue mucho antes de que exista la teoría microbiana de las enfermedades y etcétera, ¿no? Ven entonces la importancia del método científico. El método científico puede salvar incluso vidas. Es lo que se ha aplicado durante la pandemia para obtener curas, ¿no? Por ejemplo, el problema era cómo, cómo encontrar una vacuna contra el COVID. ¿Y cuáles eran las hipótesis? Bueno, las hipótesis eran las diversas posibles vacunas que habían. Incluso se cuenta que había una potencial vacuna peruana, ¿no es cierto? Cada uno de ellos se pone a prueba, se contrasta. Y luego al analizarse los datos se dio cuenta que había una, o bueno, habían varias, ¿no? Como tres, que eran las más efectivas. Y esas se aplicaron. Y el resto ya es historia que ya sabemos, ¿no es cierto? Ese es el método científico, entonces, chicos. Planteamiento del problema, planteamiento de hipótesis, contrastación y análisis de datos. ¿Mm? Espero que haya quedado lo suficientemente claro, ¿eh? Bien, finalmente terminemos con, con estos conceptos de aquí. ¿Qué es una ley científica y una teoría científica? Bueno, una ley científica es una hipótesis confirmada por la experiencia. Se expresa a través de una proposición universal afirmativa que revela una regularidad. Una proposición. ¿Qué es una proposición? Una proposición es un enunciado que puede ser verdadero o falso. ¿Y qué es una proposición universal? Bueno, es un enunciado que afirma algo de manera universal. Como por ejemplo, una proposición universal afirmativa es, todos los hombres son mortales. Todos los humanos son mamíferos. Esa es una proposición universal. Son verdaderas y afirma algo de, de una totalidad, de todos los humanos. ¿Y qué es una regularidad? ¿Qué es una regularidad? Bueno, valga la redundancia, es algo que regularmente ocurre, que ocurre constantemente. Y un ejemplo de ley científica es la ley de gravedad o ley de gravitación universal, la ley newtoniana de gravitación universal. ¿Por qué? Porque afirma que
para cualquier dos objetos se va a cumplir esa ley, ¿no? Que se va a cumplir esa ley, ¿no? Es una proposición universal afirmativa, entonces. Ahora, una ley científica es precisamente eso, es solamente una afirmación. Una ley es una afirmación. Y una teoría científica es un conjunto de proposiciones generales, o usando nuestro vocabulario, un conjunto de afirmaciones universales. Un conjunto de afirmaciones universales. Sobre los fenómenos de la realidad. Es sistemática y contrastable. Entonces, usando la anterior definición, podríamos decir que una teoría científica es un conjunto de leyes científicas, ¿no? Una teoría científica es un conjunto de leyes científicas. Es un conjunto de leyes científicas y estas leyes científicas están estructuradas de manera sistemáticas y contrastables, ¿no? Por ejemplo, la teoría de la relatividad. La teoría de la relatividad de Albert Einstein es un conjunto de leyes. Una ley, por ejemplo, es que la velocidad de la luz no se puede superar. Nada en el universo puede superar la velocidad de la luz. Esa es una ley, por ejemplo. Otra ley que se usa en la relatividad universal es que si algo se aproxima a la velocidad de la luz, entonces el tiempo se vuelve más lento. Ahí van dos leyes, ¿no? Una, por eso es una teoría científica, porque es un conjunto de leyes, ¿no? Otro ejemplo es la teoría de la evolución por selección natural. La teoría de evolución por selección natural es un conjunto de leyes, ¿no? Un conjunto de afirmaciones generales, de afirmaciones universales. Por ejemplo, en la teoría de la evolución, alguien podría mencionar las leyes de la genética, por ejemplo, y etcétera, etcétera. Hay otro tipo de leyes también que están dentro de la teoría de la evolución, como que hay una lucha constante por la supervivencia en la naturaleza y etcétera. Ahí ya van dos leyes, las leyes de la genética y la ley de supervivencia, ¿no? Esa es la diferencia entonces. Mientras que una ley científica es una afirmación universal, una teoría científica es un conjunto de afirmaciones universales que están ordenados de manera sistemática y contrastables, ¿no? Bien, antes de terminar entonces, hasta este punto quedó todo claro. ¿Los pasos del método científico quedaron lo suficientemente claros, chicos? ¿Hay alguna duda? Antes de pasar a las preguntas, ¿todo está bien? Mientras tomo agua. Ya, excelente. Entonces aquí les he puesto un brevísimo resumen de todo lo que hemos visto hoy. Le pueden tomar captura de pantalla si es que desean, antes de pasar a las preguntas. Ya, ahora sí entonces, pasemos a las preguntas. Ya, ustedes tienen que ir respondiendo, ¿ok? Nos quedan todavía 14 minutos. Es hasta las 10:10, ¿no es cierto? Bien, ahí. El ADN nuclear lo encontramos dentro del núcleo de las células eucariotas, que son las que nos conforman a los animales, las plantas o los hongos, entre otros. Nuestros organismos están constituidos por células que son la unidad estructural más básica. Y dentro de estas células hay un núcleo que es donde está el ADN nuclear. Fuera del núcleo está lo que llamamos citoplasma y en él hay unos elementos a los que llamamos orgánulos. Las mitocondrias, que se encargan de las funciones de respiración de las células, son uno de esos orgánulos y dentro de ellas está el genoma mitocondrial. De lo anterior, con relación a las funciones de la ciencia, podemos deducir que a ver, ustedes pueden, a ver.
Piénsenlo. Excelente, excelente. Hay dos personas que dijeron que la respuesta es la D y en efecto es la D. Esta es la respuesta. ¿Por qué? Porque simplemente está describiendo cómo es el ADN. No está diciendo por qué es así o cómo llegó a ser así, ¿no? Entonces la respuesta es la D. Muy bien. Pregunta 2. A mediados del siglo XIX, la fiebre del parto, uy, es del ejemplo que les puse, ¿no? Era muy común en los hospitales de Viena con un desenlace frecuentemente fatal, pues producía la muerte de un alto porcentaje de parturientas, o sea, de personas que dan a luz. Lo que originaba esta fiebre era inicialmente desconocido. Ignaz Semmelweis sostuvo que la materia cadavérica podría ser la causa de esta enfermedad. Aquí está la clave. En relación, en relación con los pasos del método científico, lo sostenido por Semmelweis representa, vamos, sé que saben la respuesta. Inténtenlo. Estupendo, la respuesta es la B, en efecto. La hipótesis o solución tentativa al problema. Es lo que vimos precisamente en la explicación. Ignaz Semmelweis sostuvo que la materia cadavérica podría ser la causa de esa enfermedad. Eh, Al hacer eso, él está planteando una solución tentativa al problema, una hipótesis, ¿no? Ya luego hizo a cabo el experimento y salió exitoso los resultados, ¿no? Pero cuando planteó esa idea era una hipótesis solamente, ¿no? 3. Gustavo es un estudiante de antropología a quien el profesor de su especialidad ha asignado una tarea, que está realizando un trabajo de campo sobre las costumbres de una determinada población. Visitando una zona de la Sierra del Sur, Gustavo ha registrado las características de vida de las familias, su vestimenta, tipo de vivienda, cultura y educación. Del párrafo podemos deducir que la labor del estudiante se corresponde con una función de la ciencia, que es la siguiente. A ver. Exacto, es describir porque solo registra propiedades. Está ocurriendo lo mismo que en la primera pregunta. No está explicando por qué tienen esa vestimenta, ese tipo de vivienda, cultura y tal educación. 4. Al prescribir, o sea, al recomendarle, al mandarle la toma de doxicilina para paliar el enrojecimiento facial con abultamientos inflados y rojos y con pequeños vasos sanguíneos visibles,
Un médico confía en que su señorita paciente experimentará una notable mejoría con dicho tratamiento. De acuerdo con el caso anterior, el optimismo del médico se sustenta en la... Ajá, muy bien. Aquí casi no se necesitaba saber algo. La confiabilidad de su predicción. Está confiando en que va, los resultados van a ser ah, satisfactorios, ¿no? Bien, pregunta 5. Galileo perfeccionó el telescopio refractor probando, por ensayo y error, el grado de concavidad y convexidad, así como la distancia de los lentes que lo componen, y con él hizo grandes descubrimientos en astronomía. Por otro lado, Newton utilizó sus descubrimientos en el ámbito de la óptica para confeccionar un telescopio mejor que el de Galileo, el hoy llamado telescopio reflector. Se puede decir que, en el primer caso, la tecnología ayudó al desarrollo de la astronomía, mientras que en el segundo, fue la ciencia la que ayudó al desarrollo de la tecnología. De lo dicho, podemos sostener que la... Exacto, muy bien. La respuesta es la D. Ciencia y tecnología poseen una estrecha e íntima relación. Lo que está diciendo ahí es que hay un caso en el que la tecnología ayudó a nuevo conocimiento científico y en el segundo que nuevo conocimiento científico ayudó a crear nueva tecnología, ¿no? Bien. 6. Según Newton, la fuerza ejercida entre dos cuerpos de masas m1 y m2, separadas por una distancia r, es proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. De lo anterior se deduce que la ley científica es una. Bueno, vimos la definición, así es que ustedes pueden. Exacto, muy bien. La respuesta aquí es la B. Proposición que explica una regularidad de la naturaleza o afirmación que explica una regularidad de la naturaleza. Es lo que vimos en la diapositiva.
Respuesta tentativa para solucionar el problema. Bueno, esa es la definición de hipótesis, ¿no es cierto? Bien, terminemos brevemente con las últimas preguntas. Los conocimientos científicos tienen como función, en el orden tecnológico, permitir la innovación, la invención, el desarrollo y la mejora de técnicas y herramientas para resolver problemas técnicos, tanto de las personas como de la sociedad. Del enunciado se puede colegir que la... Bien, estupendo. La respuesta aquí es la B, ¿no? Para satisfacer necesidades. Por ejemplo, el celular satisface nuestra necesidad de comunicarnos, ¿no? Bien. 8. Un historiador no puede reproducir las condiciones del pasado en un laboratorio para realizar experimentos, ¿verdad? Los historiadores no nos ofrecen fórmulas analíticas o leyes causales precisas. Por ello, el objetivo del historiador no es predecir con exactitud lo que va a suceder dentro de unos años. Por el contrario, el historiador trata de captar el sentido de los acontecimientos del pasado. De lo anterior se puede inferir que la finalidad del trabajo del historiador es... Excelente. Explicar los hechos sucedidos en el pasado. Muy bien. Bueno, ya estamos con la hora. Les dejo las últimas dos preguntas para ustedes y cualquier consulta, ya saben. Entonces nos vemos, cuídense chicos y a seguir estudiando, ¿eh? Chau, chau. Un fuerte abrazo.